Imagínate vivir con una paz inquebrantable, donde nada ni nadie tenga el poder de alterarte, donde las críticas, las ofensas y los problemas dejen de robarte la calma. Suena imposible, ¿verdad? Pero los estoicos lo lograron. Mientras el mundo reaccionaba con ira y frustración, ellos mantenían la serenidad, no porque no sintieran emociones, sino porque habían aprendido a dominarlas y a verlas como pasajeras, sin dejar que las circunstancias externas controlaran su bienestar. Hoy voy a revelarte cómo puedes hacer lo mismo. Si aplicas estas enseñanzas, jamás volverás a enfadarte ni a molestarte con nadie. No porque el mundo cambie, sino porque tú habrás cambiado. Antes de empezar, haz un compromiso contigo mismo. Hoy comienza mi mejor versión. Soy estoico. Con esta simple declaración, te preparas para entrenar tu mente y fortalecer tu carácter ante cualquier adversidad. La naturaleza destructiva de la ira. La ira es una de las emociones más destructivas. No solo daña a quienes nos rodean, sino que también nos corroe por dentro. Nos debilita, nos arrastra a decisiones impulsivas de las que tarde o temprano nos arrepentimos. Los estoicos la consideraban una de las mayores amenazas para la virtud, porque cuando la ira toma el control, dejamos de ser racionales y nos convertimos en esclavos de nuestros impulsos. Marco Aurelio advertía que la mejor manera de combatir la ira es evitar que nazca en primer lugar. La ciencia moderna confirma lo que los estoicos ya sabían. La ira eleva la presión arterial, debilita el sistema inmunológico y puede desencadenar problemas cardiovasculares. Epicteto enseñaba que no son las circunstancias externas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Aprender a controlar nuestra percepción es el primer paso para dominar la ira. La ira es como un fuego incontrolable que empieza con una chispa, una palabra malinterpretada, una injusticia o un obstáculo inesperado. Si dejamos que crezca alimentándola con pensamientos negativos, se vuelve una llamarada que consume nuestra claridad mental, nuestras relaciones y nuestra paz interior. La clave está en sofocar esa chispa a tiempo. Practica la contemplación antes de reaccionar. Respira profundo y pregúntate, ¿vale la pena mi enojo? ¿Me acerca a la vida que quiero vivir? La respuesta, casi siempre, será no. Entonces, decide actuar con sabiduría en vez de impulso. Además, podemos ver cómo en la historia, personajes como Nelson Mandela utilizaron la serenidad y el control emocional para enfrentar situaciones de injusticia. Tras pasar 27 años en prisión, Mandela eligió el perdón en lugar de la ira, liderando a Sudáfrica hacia la reconciliación sin derramar más sangre. Este es un poderoso ejemplo de cómo la autodisciplina emocional puede transformar no solo una vida, sino a toda una nación. Todas las emociones negativas surgen de expectativas no cumplidas. Las emociones negativas no nacen de lo que sucede, sino de lo que esperábamos que sucediera. La frustración, la ira, la tristeza y el resentimiento tienen una raíz común: la diferencia entre la realidad y nuestras expectativas. Cuando creemos que el mundo debe comportarse de cierta manera y no lo hace, sentimos que nos han fallado. Séneca decía que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Si aceptáramos los eventos sin resistencia, podríamos evitar gran parte del dolor innecesario. La frustración no es el resultado de lo que ocurre, sino de nuestra incapacidad para aceptar lo que no podemos cambiar. La clave para eliminar esta fuente de sufrimiento es la flexibilidad. Si ajustamos nuestras expectativas a la realidad, en lugar de esperar que la realidad se ajuste a nosotros, reducimos nuestro dolor emocional. Aceptar que el mundo es impredecible y que las personas actúan según sus propias circunstancias nos permite fluir con mayor tranquilidad. Un ejemplo claro es cuando esperamos que alguien actúe de una manera específica y no lo hace. En lugar de molestarnos, podemos recordar que cada persona opera según sus propias creencias y experiencias. Aceptar esta verdad nos ayuda a liberarnos de la frustración
y a vivir con mayor ecuanimidad. Todas las emociones negativas surgen de expectativas no cumplidas. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Aquí, un enfoque práctico es practicar la aceptación radical, una técnica de la terapia dialéctica conductual, DBT, que enseña a aceptar la realidad sin resistencia, reduciendo así el sufrimiento emocional. Un ejercicio útil es escribir las expectativas que tienes sobre una situación específica y luego evaluarlas objetivamente. Pregúntate, ¿esta expectativa es realista? ¿Depende de mí o de factores externos? Al responder estas preguntas, puedes identificar expectativas irreales y reemplazarlas con pensamientos más equilibrados. La ira es un reflejo del ego. La ira surge cuando sentimos que alguien nos falta al respeto o no reconoce nuestro valor. Pero la verdad es que la ira no proviene de lo que los demás hacen, sino de nuestra interpretación de sus acciones. Es nuestro ego el que exige reconocimiento y se ofende cuando no lo recibe. Marco Aurelio nos recordaba que no es lo que sucede lo que nos perturba, sino nuestra opinión sobre ello. Si alguien nos insulta, el insulto en sí no tiene poder hasta que nosotros le damos significado. También advertía que la mejor manera de combatir la ira es evitar que nazca en primer lugar. La ciencia moderna respalda esto. Estudios demuestran que la ira crónica puede afectar la salud cardiovascular y mental. Un ejercicio práctico es la técnica de respiración profunda consciente, que ayuda a calmar la mente antes de reaccionar. Para superar esta trampa del ego, practica la humildad. Si aprendemos a vernos como parte de un todo y no como el centro del universo, la opinión ajena perderá poder sobre nosotros. En lugar de reaccionar con ira, intenta observar la situación desde la perspectiva del otro. Pregúntate, ¿está esta persona actuando desde su propio dolor o ignorancia? ¿Vale la pena que su actitud me robe la paz? Al tomar distancia emocional, evitamos caer en el juego de la provocación. El perdón nos libera del enojo. El enojo es una carga pesada que muchas veces llevamos sin darnos cuenta. Nos aferramos al resentimiento creyendo que castigamos a quien nos ha hecho daño, pero en realidad el único castigado somos nosotros. El perdón no es un regalo para la otra persona, es un acto de amor propio. No significa justificar lo que nos hicieron, sino liberarnos de la necesidad de seguir sufriendo por algo que ya pasó. Séneca enseñaba que la mejor venganza es no parecerse a quien nos ha hecho daño. Perdonar también significa aprender a dejar ir las pequeñas molestias diarias. Cada día enfrentamos pequeñas provocaciones, y muchas veces las acumulamos hasta explotar. Pero si elegimos soltar lo trivial, evitamos que la frustración se acumule. El perdón no solo alivia el corazón, sino que nos devuelve el control sobre nuestra propia felicidad. Cuando soltamos el resentimiento, recuperamos nuestra energía para enfocarnos en lo que realmente importa, nuestro bienestar y crecimiento personal. Practica la no reacción. Cuando nos sentimos provocados, queremos responder de inmediato, pero en ese momento, nuestra mente no está operando desde la razón, sino desde el instinto. La práctica de la no reacción nos da el control sobre nuestras respuestas y nos protege del desgaste emocional. Epicteto enseñaba que no es lo que ocurre lo que nos afecta, sino la manera en que lo interpretamos. La mayoría de los problemas pierden importancia con el tiempo. No reaccionar de inmediato nos permite ganar perspectiva y responder con inteligencia. Una técnica efectiva para practicar la no reacción es contar hasta 10 antes de responder cuando algo te irrita. Este pequeño espacio entre el impulso y la acción es suficiente para que elijas una respuesta más sabia. También puedes entrenarte para responder con preguntas en lugar de afirmaciones. Si alguien te ataca verbalmente, en lugar de reaccionar, puedes preguntar, ¿por qué dices eso? O, ¿qué te hace pensar así? Esto cambia la dinámica de la conversación y te permite mantener el control.
También puedes utilizar la técnica del RIN, reconocer, investigar, nutrir, que se basa en la atención plena. Reconoce la emoción, investiga su origen y nutre tu mente con pensamientos positivos. Esta práctica, además de ser un principio estoico, está alineada con enfoques terapéuticos modernos como la terapia de aceptación y compromiso, ACT. La importancia de la autorreflexión. La reflexión diaria era una práctica fundamental para los estoicos. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones cada noche, evaluando sus acciones, pensamientos y emociones. Practicar la autorreflexión permite identificar patrones negativos y reemplazarlos con respuestas más constructivas. Un ejercicio práctico es dedicar 10 minutos al final del día para escribir sobre los momentos de ira o frustración, analizando su causa y cómo podrías manejarlos mejor en el futuro. La neuroplasticidad y la reprogramación emocional. El cerebro humano tiene la capacidad de cambiar y adaptarse a través de la neuroplasticidad. Esto significa que podemos entrenar nuestra mente para responder de manera más serena ante situaciones difíciles. Cada vez que eliges no reaccionar con ira, fortaleces las vías neuronales asociadas a la calma y la ecuanimidad. Un ejercicio práctico es practicar la visualización positiva. Antes de enfrentar una situación potencialmente irritante, imagina cómo responderías con tranquilidad y autocontrol. Cultivar el amor y la gratitud. El amor y la gratitud son emociones que contrarrestan la ira. Cuando enfocas tu mente en lo que amas y en lo que agradeces, la ira pierde fuerza. Un ejercicio práctico es el diario de gratitud. Cada día, escribe 3 cosas por las que te sientes agradecido. Esto entrena tu mente para enfocarse en lo positivo y reduce la reactividad emocional. Establecer límites. Saludables. Aprender a establecer límites claros es fundamental para evitar la ira y la frustración. Decir no cuando es necesario y comunicar tus necesidades de forma asertiva permite proteger tu paz mental. Un ejercicio práctico es ensayar frases asertivas como «No me siento cómodo con esto» o «Necesito un momento para procesar lo que me has dicho». La perspectiva filosófica. Memento mori. La práctica del memento mori en el estoicismo nos recuerda la inevitabilidad de la muerte. Reflexionar sobre la mortalidad ayuda a reducir la ira y la frustración, ya que pone en perspectiva lo realmente importante. Un ejercicio práctico es tomarse un momento cada día para reflexionar sobre la fugacidad de la vida, lo que ayuda a valorar cada momento y soltar lo que no merece energía. La importancia del humor y la perspectiva. El humor es una herramienta poderosa para reducir la ira. Aprender a reírse de las situaciones difíciles y verlas desde otra perspectiva ayuda a desactivar la carga emocional negativa. Un ejercicio práctico es buscar el lado cómico en cada situación o imaginar cómo verías el problema dentro de un año. La resiliencia emocional ante la adversidad. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y recuperarse de las dificultades. Los estoicos practicaban la visualización negativa, premeditatio malorum, para prepararse ante cualquier adversidad sin perder la calma. Un ejercicio práctico es imaginar posibles obstáculos en tu día y visualizar cómo podrías enfrentarlos con serenidad. Al incorporar estas prácticas estoicas y modernas, puedes transformar tu vida emocional. La clave está en la autodisciplina y la reflexión. Recuerda que no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes controlar tu reacción. Al hacerlo, encontrarás la paz y la libertad emocional que siempre has buscado. Con perseverancia y práctica, cualquier persona puede reprogramar su respuesta emocional y vivir con más serenidad. Esta es la verdadera esencia de la filosofía estoica. No cambiar el mundo externo, sino dominar el mundo interno para vivir en armonía, sin importar las circunstancias.